arrepientan del pecado tan fatal, que presten atención al ruego celestial. Embajador soy de mi Rey, mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliados hoy es la divina voz, reconciliados hoy con Dios. Más bello es mi hogar que el valle de Sarón, hay plena paz y amor en toda su extensión, y porque allí tengáis eterna posesión. Embajador soy de mi Rey, mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliados hoy es la divina voz, reconciliados hoy con Dios. Vivo por Cristo, confiando en su amor, vida me imparte poder y valor. Grande es el gozo que tengo por él, es de mi senda Jesús guía fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, murió pues por mí, siempre servirle yo quisiera aquí, porque me ha dado tal prueba de amor. Quiero rendirme por siempre al Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, doquiera que esté, ya por su ayuda sus obras haré. Pruebas hoy llevo con gozo y amor, pues veo en ellas la cruz del Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste
Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. Jehová de los ejércitos celestiales, te damos hoy la honra y la gloria que mereces, Señor, porque te reconocemos como nuestro único Dios verdadero, fuerte y celoso. Señor, nos unimos a las voces celestiales y a todo ser viviente en este universo que te honra y glorifica tu santo nombre. Te rogamos que en el tema de esta mañana nos acompañes, nos hagas comprender y aprender más y mejor acerca de ti y tus requerimientos. Ayúdanos, Señor, a conocerte mejor a través de las Sagradas Escrituras para poder hacer tu voluntad y no la nuestra. Purifica, te rogamos, nuestros labios, nuestros pensamientos, y que tu Santo Espíritu pose en nosotros y tus santos ángeles nos protejan. Por favor, acompáñanos, pues te lo rogamos en el nombre sagrado y santísimo de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén. Bien. El tema de hoy es, pues, un tema titulado Jesucristo. Salud. Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento. Vamos a analizar algunas citas bíblicas y ir conociendo. Bueno, este mensaje también va dedicado especialmente para los amigos testigos de Jehová que no reconocen a Jesucristo como creador y creen ellos que Jehová es el Padre y que Jesucristo es el Hijo, y por lo tanto hay que darle honra al Padre, no al Hijo. Y de sus labios solamente aparece el nombre de Jehová, Jehová, Jehová. A Jesucristo lo han hecho a un lado, pero hoy vamos a comprender que Jesucristo es el Jehová o el Yahvé del Antiguo Testamento. Y sabemos que aún así Jehová no es el nombre de Dios, sino ha sido una forma de presentarse a la humanidad, porque el ser humano tiene esa tendencia o costumbre de que si alguien no tiene nombre, es nadie, ¿no? Tenemos la tendencia de identificar a alguien por medio de un nombre. Hay que recordar que en el Antiguo Testamento, pues, los discípulos no tenían apellido. Los apellidos fueron inventados por Roma. Sin embargo, Dios nos asignó a forma de identidad un nombre que pudiera identificarnos y bueno, el apellido no, pero sí el lugar de origen. Pero Roma vino a controlar, y por eso es que clasificó a los seres humanos con apellidos paterno y materno. Entonces, vamos a ir a algunas citas bíblicas. Dios nos dio títulos como Adonai, Shaddai, Yahvé, Emmanuel, Elohim y otros más de acuerdo a nuestras necesidades. Y vamos a comprender entonces que Jesucristo, pues, es a quien debemos toda honra y gloria, porque Él es el que ofreció su vida en el plan de redención para rescatar a la humanidad caída. Y es a Jesucristo a quien se le debe toda honra y toda gloria, porque fue Cristo quien hizo todo el universo que nos rodea por medio de la voluntad del Padre. Vamos a ir a nuestras escrituras. Éxodo 3, del 11 al 14. Éxodo 3, del 11 al 14. Y la razón por qué Dios no nos dio su verdadero nombre fue para no blasfemarlo. Así que nos dio una forma de identificarse ante nosotros como Jehová o Yahvé. Y sobre todo a Moisés, cuando lo envió con Faraón, le dijo:
yo soy el que soy. Como dice Éxodo 3 del 11 al 14. Dice así. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: Ve, porque yo seré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubiese sacado a este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios: He aquí, cuando yo llegue a los hijos de Israel y les diga: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me ha enviado a vosotros. Amén. Para nuestro conocimiento, pues, nosotros decimos, ese no es un nombre. Pero Dios procuró mucho de que su nombre no fuera blasfemado. Incluso en Apocalipsis dice que en aquel día Él a los redimidos les dará su nuevo nombre. Y también le cambiará el nombre a los redimidos, en la cual ya está inscrito en una piedrecita pequeña, blanca, esperando los nombres nuevos de los redimidos. Entonces, pero utiliza una forma de identidad personal para que no lo blasfemen los paganos. Diles que yo soy el que soy. Este te ha enviado. Lo demás tienen que creerlo. Ahora, ahí mismo, Éxodo 6, del 2 al 3. Su bendita palabra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham y a Isaac y a Jacob por el nombre de Dios omnipotente, pues por mi nombre Jehová yo no era conocido de ellos. Amén. Gracias. Ahora sí, primero envía a los paganos. No les dice, no le manda a decir a Faraón que es Jehová, porque ¿cómo se lo va a entregar a un pagano su nombre? ¿Con los labios inmundos? No. Sin embargo dice, pero a Moisés sí le dije: Yo soy Jehová, para que lo comprendas mejor, porque aún Moisés estaba un poco confundido. ¿Cómo es que eso no es nombre? Es una forma muy personal de decir yo soy, pero no es el nombre. Ahora bien, vamos a leer Juan 8, del 52 al 59. Juan 8, 52 al 59. Es cuando los judíos están reprochándole a Jesús acerca de la labor que estaba desarrollando. Vamos a ver que Jesús respondió a los judíos. Juan 8, 52 al 59. Esa es su bendita palabra. Entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra jamás probará la muerte. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? También los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, y vosotros no le conocéis, pero yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero yo le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se regocijó de ver mi día, y lo vio y se gozó. Le dijeron entonces los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se encubrió
y salió del templo atravesando por en medio de ellos, y así pasó. Amén. O sea, pero cuando usó sus special powers, ¿no? No, ¿O cómo? ahí lo que hizo Entre ellos no era el momento de que todavía lo condenaran, todavía tenía una labor que hacer, por lo tanto los mismos ángeles lo cubrieron. lo cubrieron. Eso es. Es como cuando salieron de Egipto y venía Faraón ya atrás de ellos y bien cerca. Jesucristo, que venía en la nube, se puso detrás de ellos para cubrirlos y darles tiempo de que avanzaran hacia el mar rojo y se abriera. Y entonces bajó una espesa nube, confundió a los egipcios y ya no los vieron por un buen rato, no los perdieron de vista y no saben para dónde darle, ¿no? Así que los mismos ángeles tenían la instrucción divina de protección y custodia de Jesucristo. Pero sin embargo, nota el tema. Dice, yo soy el que soy. Y antes de Abraham yo ya era. Ya con esas palabras, él estaba identificándose. Él había sido antes que Moisés, antes que Abraham. Y que el que se había identificado con el yo soy, incluso después les dice, yo soy el pan del cielo, mi Padre os ha enviado pan del cielo. Y cuando decía yo soy, él mencionaba la frase yo soy con reflexión. No siempre decía sin reflexión. Por ejemplo, cuando le dijo al Hijo del Hombre vuelva, ahí no decía cuando yo vuelva, porque él no quería utilizar el yo soy nada más sin reflexión. Por eso es que decía cuando el Hijo del Hombre vuelva. Se refería a él mismo. Pero cuando tenía que decir yo soy, era para identificarse mejor ante su pueblo. Sin embargo, ellos lo consideraron un blasfemo, no le creían que él era el mismo yo soy el que se presentó en la zarza ardiendo ante Moisés. Él era. Ahora, ¿cuál leíste? 52 a 52. Ahora el 18, 5 al 8. Dieciocho, 5 al 8, ¿verdad? Sí. Dice, y respondieron a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo, yo soy. Y Judas, el que les entregaba, también estaba con ellos. Y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a la tierra. Entonces les volvió a preguntar, ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron, a Jesús de Nazaret. Respondió Jesús, os he dicho que soy yo, soy. Pues si buscáis a mí, dejad ir estos, para que se cumpliese la palabra. Perdón, ya. Está bien. 8. Entonces, cuando fueron a arrestar a nuestro Señor Jesús, vuelve a recordarles prácticamente que van a crucificar al Hijo de Dios, al yo soy. Dándoles una pista también de que Él venía a dar el cumplimiento del sacrificio del Cordero de Dios. Y ahí fue cuando les dijo, pero bueno, no le creyeron. Entonces, ahora vamos a leer. Hoy hablarán de un nombre o título importante por el que se conocía a Jesucristo antes de su ministerio terrenal. Es lo que leímos en Juan 8, 52 al 53, ahí lo mencionamos. Y del 56 al 59. Es lo que ya lo leímos. Antes que Abraham fuese, yo soy, dice el versículo 58. Y es el mismo que se presenta en Éxodo 3, del 11 al 14. Es prácticamente, estaba diciendo en Éxodo 3:11, en la zarza ardiendo, cuando se presentó ante Moisés, que él era el yo soy, aquel gran yo soy que los liberó de Egipto. Jesucristo estaba diciendo que él era el yo soy, Jehová, porque se presentó ante Moisés, Jehová del Antiguo Testamento. Jesucristo es el yo soy, Jehová. Así como se le presentó a Moisés, y lo leímos,
¿verdad? En Éxodo 3, 11 al 14, donde se presentó así. Bien. ¿Qué nombres utilizaba el Dios del Antiguo Testamento para referirse a sí mismo? Éxodo 6, 3 dice: yo soy el Señor Dios omnipotente Jehová, el Señor, y no era mi nombre conocido a ellos. Entonces, aquí nos está indicando estas citas que Jesús les explicaba a los que lo querían crucificar y a los discípulos que Él era el gran yo soy, Jehová de los ejércitos. Ahora vamos a continuar. En este comparativo vamos a ver, Jehová es creador. Y podemos leer en Génesis. En Génesis 2:4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová hizo la tierra y los cielos. Ahora noten aquí Juan 1:3 y 10. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho y fue hecho. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Está relacionando Jehová creador como Jesús creador. Ahora, Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Y qué dice Colosenses 1:16? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿A quién se refería Pablo en la carta a los Colosenses? A Cristo, en relación a Génesis 2:15. Ahora, Salmo 89:8 y 11. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo, plenitud que tú fundaste. Ahora, como escribe en la carta a los Hebreos 1:10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos. Se está refiriendo a Jesucristo. Son tu obra de tus manos. Comparándolo con Salmo 102:25. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Conste que estamos comparando el Nuevo Testamento, que todo está dirigido cristocéntrico. Y el Antiguo Testamento es Jehová-céntrico. Pero no puede haber Antiguo Testamento sin el Nuevo, ni viceversa. Porque ¿qué predicó Jesús? El Antiguo o el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, no existía el Nuevo. Entonces muchas religiones hoy en día han desechado el Antiguo Testamento, porque no quieren reconocer que Cristo es el creador como Jehová. Seguimos. Jehová también es adorado. Salmo 22:27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de Él. ¿Cómo se escribe carta a los Filipenses 2:10 al 11? Lo mismo. Para que en el nombre de Jesús, miren, se doble toda rodilla, y de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ante Jesucristo se doblará toda rodilla, y dice, en todo el universo, todo lo que está en el cielo, los ángeles también. Y si los ángeles doblan rodilla ante Jesucristo, ¿por qué los testigos de Jehová no quieren doblar rodilla ante Jesucristo? Es más, no les agrada mencionarlo. Isaías 45:22-23 dice: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Entonces, ¿por qué Filipenses 2:10 al 11 se refiere a Jesucristo, que también se doblará toda rodilla? Mira cómo coincide. Ahora Lucas 24:51 dice: y aconteció que bendiciólos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. No adoraron al Padre, adoraron a Cristo. De hecho, al adorar a Cristo adoras al Padre. Isaías 66:23 dice: y de mes en mes
y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Comparado con Apocalipsis 15 del 3 al 4, que dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Rey de los santos, ¿quién no te temerá? Oh Señor, glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿A quién se refieren? Pues los que cantan el cántico de Moisés, a Cristo, el mismo que se presentó ante Moisés como Jehová, como lo vimos al principio. Ahora, Jehová es el Señor de señores, Deuteronomio 10:17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Jesús el Cordero también es solo soberano, Señor de señores. 1 Timoteo 6, 14 al 15. Que guardas el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. ¿Se dan cuenta? Es el mismo comparativo. Es el mismo mensaje que demuestra que Cristo es Jehová. El mismo Rey de reyes, Señor de señores, Rey soberano del universo. Tremendo, ¿ah? Y aún así, muchos no quieren creer que Jesucristo es Dios. Apocalipsis 2:8 dice, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero, el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Apocalipsis 17:4, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Se refiere a Cristo, quien tenía el poder o la potestad de abrir los sellos. Solamente Él. Él así llamado el león de la tribu de Judá. Ahora vamos a comparar. Jehová es Rey de Israel en el Antiguo Testamento, que dice Salmo 145 del 10 al 13. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y su señorío en todas las generaciones. El comparativo en el Nuevo Testamento, Juan 1:49, hace eco al Antiguo Testamento. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y en Apocalipsis 22, 12 al 13 dice, y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, el primero y el último. Está diciendo Cristo que Él es el principio y el fin, a la cual se refiere el Antiguo Testamento también, como Jehová. Isaías 44, 6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová. A ver, aquí está más claro, mira. Aquí está mencionando a los dos, al Padre y al Hijo. Así dice Jehová, Rey de Israel. Este es el Padre y su Redentor. ¿Quién nos redimió? Cristo. Jehová de los ejércitos. ¿Quién es Jehová de los ejércitos? Cristo. Yo soy el primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y aquí lo leímos en Apocalipsis 22, 12, donde dice, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿De dónde está sacando estos nombres o esta información el Nuevo Testamento? Pues del Antiguo Testamento. Es simplemente, el Nuevo Testamento es simplemente el reflejo del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está representado como la luz del sol, y el Nuevo Testamento como la luna. Por eso dice que la mujer santa tiene el sol en la cabeza y los pies en la luna. Los pies, la luna bajo sus pies. ¿A qué se refiere? Que el Nuevo Testamento sería el reflejo
del Antiguo Testamento. La luna no tiene luz propia, se tiene que retroalimentar de la luz del sol. Y por eso simbólicamente se refiere a que el Nuevo Testamento recibe el reflejo del Antiguo Testamento. Por eso es que estamos hablando el mismo lenguaje. Jehová redime de toda iniquidad. Salmo 130, del 7 al 8. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Como escribe Tito 2:14. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras? ¿Quién es el Redentor? El que redime, Jesucristo. Entonces, el salmista se está refiriendo a Cristo como Jehová, el Redentor. El Redentor. Abundante redención con él. ¿Se dan cuenta? Jehová es Jesucristo. Pero muchos creen que el nombre de Jesucristo es inferior al Padre. Porque Cristo no es una criatura, Él no fue creado. Él fue engendrado del Padre, salió del Padre mismo. Por lo tanto es semejante al Padre. Por eso Jesús dijo, mi Padre y yo, uno somos. Y confirmó, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué texto es ese? ¿Ah? Nadie viene al Padre, sí. ¿Qué texto es? Ahorita vamos. Oh, perdón. Mi Padre y yo uno somos. Ujú. Ahorita vamos a ver. Miqueas 4:10. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Exactamente está mencionando el redimir, el redentor. Jehová fue traspasado, Cristo fue traspasado. Zacarías 12:10, Antiguo Testamento, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito. ¿Quién es el hijo unigénito? Cristo, el único. ¿Y en dónde lo estamos sacando? Zacarías, Antiguo Testamento. Entonces, es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento no se nombra el nombre de Jesucristo como tal. Mira, aquí está. Espíritu de gracia, a quien traspasaron y llorarán como se llora por el único hijo, el unigénito. Afligiéronse por él como quien se aflige por el primogénito, el primero de los muertos. El unigénito, el único que es engendrado del Padre. ¿Y cómo hace eco Juan, Nuevo Testamento, 19:33 al 37? Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Y al instante salió sangre y agua, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, que no sería quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Sí, Isaías 53. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Los que le traspasaron, acá está los que le traspasaron en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver, Jehová es el nombre que debe ser invocado para ser salvo en el Antiguo Testamento. Pero también en el Nuevo dice, Jesús es el nombre que debe ser invocado para ser salvo. Es lo mismo. Aquí está, Joel 2:32. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Como dice el Nuevo Testamento, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Hace eco a Joel
en Romanos. Es lo mismo, uno con el otro. Muchas personas están confundidas en relación a este tema, que hay un solo Dios, pero Dios es realmente una familia, la cual está constituida por Dios el Padre y Dios el Verbo, que es el Hijo, quien se convirtió en el Hijo de Dios, Jesucristo. Juan, del 1 al 14, donde dice claramente, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Todas las cosas que nos rodean fueron hechas por Él y para Él. Entonces, el Verbo es Cristo, el yo soy. Porque el Padre y el Hijo está hablando en plural cuando dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hay que dar cuenta en el artículo, hay que hacer énfasis en el artículo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Está hablando en plural, no en singular. La Biblia identifica a los seres que existen juntos como un solo Dios. Aquí está. Dice Jesús en Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. O sea, Cristo está a la diestra, así lo vio Esteban. Cuando miró hacia arriba, vio al Padre y al Hijo como semejantes, en un trono cada quien. Son semejantes los dos. Así que el Padre es Jehová y el Hijo es Jehová. Me has amado desde antes de la fundación del mundo, le dice al Padre, Juan 17:24. Jesús le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18. Jesús estaba a un lado del Padre. Lucas 10, Jesús se refiere a la caída de Satanás que ocurrió antes de la creación de Adán y Eva. Y se pueden citar muchas otras escrituras que prueban que Jesús existió antes de su nacimiento humano. Por ejemplo, Lucas 10:22 muestra que Jesús, y solamente Jesús, tuvo un conocimiento de Dios íntimo de primera mano. La siguiente sección prueba aún más esta experiencia, donde dice Mateo 1:23, citando Isaías 7:14, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Quién fue el que se hizo carne a través de la Virgen? Cristo. Entonces Cristo es Dios y habitó entre nosotros y vimos su gloria como un unigénito del Padre, el único que procede del Padre, que es engendrado del Padre. No fue creado por el Padre, fue engendrado. Quiere decir que es semejante a Dios. Lleno de gracia y de verdad. Juan 1, del 1 al 14. Jesús dijo, yo, Jesús y el Padre uno somos. Juan 10:30. Ahí está tu cita. Entonces Jesús y el Padre son prácticamente mismo en carácter, mismo en propósito, mismo en planes, mismo en todo. O sea, son semejantes. Tanto Jehová es el Padre como Jehová es el Hijo. Y aquí dice, el Nuevo Testamento está lleno de pruebas de que Jesús era el Dios del Antiguo Testamento. Jesús hizo lo que solo Dios puede hacer, perdonar los pecados. Pablo se refiere a Jesús en Tito 1:3 y 2:10 como Dios nuestro Salvador y como Jesús que era y es Dios. Eso significa que ha existido por toda la eternidad junto con el Padre. Son semejantes. ¿Por qué? Dice, ¿qué pasaje muestra más claramente que Jesús era el Dios del Antiguo Testamento? Dice,
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Cristo, 1 Corintios 10, del 1 al 4. Entonces Cristo fue el que los sacó de Egipto. Cristo los guió por todo el desierto. Cristo abrió el mar. Cristo fue el que mandó a Moisés diciendo, dile que yo soy ese faraón y que deje salir a mi pueblo para que me sirvan. Cristo es el Jehová que se presentó en la zarza ardiendo ante Moisés. Hay tanta confusión, sobre todo los testigos de Jehová, que niegan que Cristo es Dios todopoderoso semejante al Padre, y que el Jehová es Jesucristo. Sigamos viendo. Aquí dice claramente el Dios que guió a los israelitas. El Dios que guió a los israelitas fuera de Egipto a través del Mar Rojo hacia la tierra prometida fue quien posteriormente se convirtió en Jesucristo. Él les proveyó maná para comer, Éxodo 16:4. Agua para beber, a veces incluso era la roca sólida, Éxodo 17:6. La referencia y la comida y la bebida como algo espiritual tienen un doble significado. Ambas eran proporcionadas de manera sobrenatural y además representaban el sustento espiritual que Jesucristo les estaba dando mediante el pan y el agua de vida. En Juan 4:14, cuando les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando les dijo, mi Padre os ha enviado pan del cielo. Yo soy, el gran yo soy. Ahora, en el Nuevo Testamento, mira lo que dice acerca del Padre. Juan 1:18, Dios nadie le vio jamás. El unigénito, o sea Cristo, Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Solo uno semejante al Padre podía pagar el precio de la redención. ¿Y quién es el único que podría pagar el precio del pecado? Uno semejante al Padre. Ni los ángeles, ni los querubines, ni los serafines. Nadie, absolutamente nadie, sino el mismo Creador por voluntad del Padre. Y ambos, cuando se reunieron en el plan de redención, confirmaron esto. Leo de Patriarcas y Profetas, el capítulo, la ley y los dos pactos. Dice, si bien la muerte del Salvador puso fin a la ley de los símbolos y sombras, o sea, de los ritos, como dice Colosenses 2:16, no disminuyó en lo más mínimo la obligación del hombre hacia la ley moral. Los 10 mandamientos no estaban en la ley ceremonial. A través de todas las páginas de la historia sagrada, donde está registrada la relación de Dios con su pueblo escogido, hay huellas vivas del gran yo soy. Nunca dio el Señor a los hijos de los hombres más amplias revelaciones de su poder y gloria que cuando fue reconocido como único soberano de Israel y dio la ley a su pueblo. Había allí un cetro que no era empuñado por manos humanas, y las majestuosas manifestaciones del invisible Rey de Israel fueron indeciblemente grandiosas y temibles. El Padre puso el mundo en manos de Cristo para que por su obra mediadora redimiera al hombre y vindicara la autoridad y la santidad de la ley divina, como dice Mateo 5:17. No crean que vine a abolir la ley ni a los profetas, vine a cumplir. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, ni una gota ni una tilde hasta que todo esto de la ley se haya cumplido. Entonces, ¿por qué los evangélicos han clavado la ley moral, los 10 mandamientos junto al sábado, sello del Dios vivo que identifica al Dios creador del universo bajo los 3 elementos del sello, nombre, título y territorio? Nombre, Jehová; título, tu Dios; territorio, cielo, mar y tierra. Y ese Jehová es Cristo. ¿Por qué han clavado esos 10 mandamientos en una cruz, negando salvación, negando a Cristo? Porque Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso. Cristo llama, el mismo Dios, llama mentiroso a aquellos que no guardan sus mandamientos, incluyendo el santo sábado. Tremendo.
no podrán ir al cielo, a menos que se arrepientan. Toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de Jesucristo. Fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres la promesa de la redención. Fue él quien se reveló a los patriarcas Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Comprendieron este evangelio. Buscaron la salvación por medio del sustituto y garante del ser humano. Estos santos varones de antaño comulgaron con el Salvador que iba a venir al mundo en carne humana, y algunos de ellos hablaron cara a cara con Cristo y con ángeles celestiales. Y le llamaban Jehová, y no tenían ninguna confusión. Ni siquiera los discípulos quedaron confirmados en que Jesucristo es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Cristo no solo fue el que dirigía a los hebreos en el desierto, el ángel en quien estaba el nombre de Jehová y quien velado en la columna de nube iba delante de la hueste, sino que también fue él quien dio la ley en Israel. En medio de la terrible gloria del Sinaí, Cristo promulgó a todo el pueblo los 10 mandamientos de la ley de su Padre y dio a Moisés esta ley grabada en tablas de piedra. Fue Cristo quien habló a su pueblo por medio de los profetas. El apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia cristiana, dice que los que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo, preanunciaba, y las glorias después de ellas. Primera de Pedro 1, 10 y 11. Es la voz de Cristo la que nos habla por medio del Antiguo Testamento. En Apocalipsis 19, 10, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Fíjate, la profecía dada por Cristo mismo en el Antiguo Testamento como Jehová. Y en las enseñanzas que dio cuando estuvo personalmente aquí entre los hombres, Jesús dirigió los pensamientos del pueblo hacia el Antiguo Testamento y dijo a los judíos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Juan 5:39. ¿A qué se refería? Al Antiguo Testamento. Dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Él era el Jehová del Antiguo Testamento. ¿Cómo pueden engañarse? Un pueblo tan grande como los testigos de Jehová, que abarcan a todo el planeta, y en muchos países está su denominación, pero negando el nombre de Cristo como Jehová de los ejércitos. Tremendo. En aquel entonces los libros del Antiguo Testamento eran la única parte de la Biblia que existía. Y otra vez el Hijo de Dios declaró a Moisés y a los profetas: óiganlos, y agregó: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos como Cristo. Lucas 16, 29. Si no escuchan el Antiguo Testamento como Jehová, tampoco van a entender cómo Jesucristo es el principio y el fin, el creador, el verbo. Por eso le cambiaron en Juan 1, en vez del verbo le pusieron la palabra. Y dice así ahora la Biblia de los testigos: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ya no vas a entender que el verbo es el yo soy, la acción, porque han mutilado sus Biblias también. Desde la Watchtower, en su conferencia general, donde surge toda esta información que está distorsionada, con Biblias mutiladas, donde están incompletas sus Biblias, les hace falta muchas citas. Incluso podríamos analizar algunas. ¿Dónde está la Biblia de los testigos? Esperamos que nuestros queridos amigos testigos puedan escuchar y ver este mensaje y tomar nota. ¿Qué nombre tiene? Aquí hay una Biblia, dice Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras.
Y vemos en el interior que hace referencia a una traducción revisada 1987. Sin embargo, aquí tiene un editor, una corporación con marca registrada. Cristo no registraría ninguna marca. Que dice Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Entonces, quiere decir que si es marca registrada, pertenece a una corporación, y esa corporación es la Watchtower. Obviamente que son ejemplares inspirados en Charles Russell, un masón de grado muy elevado. Así que vamos a analizar esta Biblia comparándola con una versión antigua, una que es la King James, versión más antigua, versión 1602, en revisión de 1862 y 1909, y es la King James. También la versión Reina Valera 1909, y vamos a compararla, porque aquella es una versión más moderna, y nos vamos a basar no en la religión, sino en las Sagradas Escrituras, porque en tal caso la religión de los testigos surgió después de 1844, mucho después. Entonces, vamos a leer la cita de Hebreos 1:6, como dice en la Biblia de Watchtower. Hebreos 1:6. Como dice Hebreos 1:6. Hebreos está al final. Después de Colosenses, Tesalonicenses. Hebreos 1:6. Dice Hebreos 1:6. Pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada, dice, y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. Le rindan homenaje. En la versión antigua dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, o sea, al Hijo de Dios, a Cristo, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Por qué la mutilaron? Le cambiaron ríndanle homenaje. Esto no es lo mismo que adórenle. Adorar es un principio moral que surge desde la conciencia. Y rendir homenaje es simplemente como un onomástico, como un recordatorio, un pequeño homenaje, ¿no? No es lo mismo un homenaje, un onomástico, un recordatorio, que la plena y directa adoración que surge de la conciencia de una manera voluntaria. Ahí fue una cita mutilada. ¿Qué podrían decir ellos? El problema de ellos es de que van y le preguntan, en vez de preguntarle a Jehová, porque dicen que son testigos de Jehová, le preguntan a su anciano o a su pastor. Entonces no son testigos de Jehová, son testigos del anciano o de un hombre. Ahí está una cita mutilada. Vamos a otra cita. 1 Corintios 11:30. No. Juan 1:1, por favor. Juan 1:1. Juan 1. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Ya me confundieron ahí. En la antigua versión dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
se está refiriendo a la acción, al yo soy. Porque sigue diciendo, todas las cosas fueron hechas por Él. A ese mismo verbo se refiere a la acción del yo soy. Pero si le pones la palabra, en el principio de la palabra, pues ¿quién es la palabra? Y te quedas confundido. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El ataque es contra Jesucristo. El ataque es contra Jesucristo para que no reciba la adoración que merece. Gálatas 5:15. Pero si ustedes siguen mordiéndose y devorándose unos a otros, cuidando que no sean aniquilados los unos por los otros. Aquí dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Aunque consumáis no es aniquilar. Pero consumir es consumir también. Bueno, es... lo que pasa es que cuando ya habla de aniquilar es similar o sinónimo de asesinar, acabar, destruir. Y consumir, bueno, hay consumibles que pueden ser repuestos. Ahí está una cita que está cambiada. Tito 2:13. Mientras aguardemos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y de el Salvador nuestro, Cristo Jesús. ¿Cómo dice en la otra versión? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. ¿De quién, perdón? Salvador nuestro, Cristo Jesús. Pusieron un asterisco. Ah, es que borraron gran Dios. Aquí dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. También es el título. ¿Cómo dice otra vez? Mientras aguardemos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador, nuestro Cristo Le Jesús. pusieron del. O sea, vamos a dividirlos. Del Salvador y del gran Dios. Están queriendo decir que hay dos. Y no quieren reconocer que Cristo es el mismo, porque aquí está diciendo, aquí no aparece la palabra de él. Revisa. Dice, gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y ellos aquí le cambiaron, poniendo a dos personas, en vez de Cristo el Salvador Dios, o Dios el Salvador. Es Tito, está al final. Tito 2:13. ¿Te ayudo? Está al final. Es que es un librito nada más de 3 capítulos. Tiene que... Me parece mentira, pero nada más el del Sí. hace una gran diferencia, porque está, cuando le pones y del, o sea, de otra Le persona. pusieron paréntesis. Ajá, al y de D. otra persona. Al D le pusieron como un tipo paréntesis. Paréntesis, sí, o sea, ahí les corrigen sus líderes, dicen, no, se está refiriendo al Padre y aparte a Cristo. Son dos diferentes. O el superior. Tito 2:13. Ahí está mutilado porque no quieren reconocer que Cristo es Dios. Colosenses 2:12. Porque ustedes fueron enterrados con él en su, otra vez en paréntesis, bautismo,
y por relación con él también fueron levantados juntos mediante la fe de ustedes, en paréntesis, en la operación de Dios que lo levantó de entre los muertos. Aquí dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahí hay un pequeño cambio también. A ver, vuélvelo a leer, por favor. Porque ustedes fueron enterrados con él en su bautismo, y por relación con él también fueron levantados juntos mediante la fe de ustedes en la operación de Dios que lo levantó de entre los muertos. Cambia la palabra resucitados por levantados. Entonces es negación a la resurrección. En la operación de Dios que fue. En la oración, aquí el poder de Dios. Que lo levantó. Y aquí dice que le resucitó. Otra cita cambiada, mutilada. Juan 8:58. Hace mucho paréntesis en Sí, porque es ahí donde los confunden. tratar de desviarte. Sí. Era de ellos, pues, hermano. ¿8 qué? 8:58. No, Juan 8:58. Sí. Jesús les dijo, muy verdaderamente les digo, antes que Abraham llegara a existir, yo he sido. Ahí le cambian el yo soy, también lo niegan. Porque como están negando el verbo, están negando el yo soy. Y lo traducen como yo he sido. Niegan el yo soy. Mateo 10:38. Y cualquiera que no acepta su madero de tormento y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Aquí es donde niegan la cruz. Aquí es donde niegan la cruz. Ahora, hay que reconocer que la cruz no debe representar a Cristo. Madero de tormento. Pero no deja de ser una cruz donde lo crucificaron. El nombre de crucifixión se lleva a cabo en una cruz. Y el ejército de Constantino eran cruzadas romanas. Y los historiadores confirman que Roma utilizaba una cruz, un palo con otro atravesado donde colgaban los brazos, y es así. Esa tradición viene desde Babilonia. Usaban una T de Tamuz y después le pusieron el mástil, el palo de arriba, para poner la placa del que iba a morir ahí, y por eso fue que lo pusieron. Pero la historia ratifica que era una cruz. Entonces Cristo no fue crucificado, por eso dicen de otra manera o mencionan otros sinónimos, pero niegan que haya sido crucificado, niegan que fue una cruz. Hay que recordar que cuando el sacrificio del cordero, cuando salieron de Egipto, la instrucción a cada padre de familia que aceptaba a Jehová como su redentor, sacrificaba el cordero y la sangre la untaba a través de un hisopo en el dintel y los postes. En el dintel y los postes, prefigurando la cruz en la que el Cordero de Dios, el verdadero sacrificio que libera del pecado, sería en la cruz del Calvario. Entonces niegan ahora sí que Cristo haya muerto en una cruz, y le llaman madero, otra palabra que no tiene sentido. Desviación. Hermano, ¿cuál que dice ahí mismo en su versión del 12 al 8? Porque esta dice, porque el Señor del sábado es el Hijo del Hombre. Versículo del 12 al 8. El 12, 8.
¿Versículos? Capítulo Ah, 12, 8. capítulo Ahí mismo. Por eso dije ahí mismo. 12, 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. No, también dice aquí. Porque el Señor del sábado es el Hijo del Hombre. ¿Así dice? Ujú. Porque el Señor. Porque el Señor del sábado es el Hijo del Hombre. Aquí dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día sábado. Creo que está bien, de alguna manera está. Dice lo mismo. Ahora, si ahí mismo dice sábado, Sí, dice sábado. ¿por qué no guarda el sábado? Es otra. ¿No? ¿Mateo qué? ¿12? 12, 8. 12:8. Y estoy seguro que en todas las citas donde se refiere al sábado, como Ezequiel 20, versículo 12, y versículo 16 y versículo 20, también dice sábado en esa Biblia, pero niegan el sábado, como el día del Señor, como dice Isaías 58, 13 y 14. Ahora vamos a ver algunos versículos faltantes. ¿Qué sería? Marcos, a ver si está Marcos 9:46. ¿Cómo dice? ¿No está? Sí. Sí es- Wow, no está. ¿No está? No existe. Ya. Entonces, Era una rayita. pusieron una rayita. Entonces la maldición dice, el que le quite o le aumente, le caerán las plagas 45 hasta el 47. de Dios. Y ahí le están quitando. Ahí le saltaron. Ajá. ¿Y qué es lo que dice? Que otros le aumentaron. ¿Cómo puedes decir eso cuando esa Biblia es más moderna que estas más antiguas? No tiene sentido. ¿Y el 11:26? También la saltaron. También la saltaron. Ok. Juan 5:4. La saltaron, hermano. Tampoco la trae. No. Y habla de un milagro que hizo Jesucristo, que sanaba de cualquier enfermedad. Esto fue seguramente en la fuente de Betesda, porque tampoco quieren reconocer que Cristo hacía milagros, porque entonces tendrían que reconocer que es Dios. Hechos 28-29. También está saltado. ¿Y el 28 sí está? El 28 sí, el 29 no. El 29 no. Falta el versículo 29. ¿Leo el 28 o no? A ver. Por lo tanto, séales conocido que esto, el medio por el cual Dios salva, ha sido enviado a las naciones, ellas si lo escucharan. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Ese no aparece. ¿Y el 24:7? De hecho, Sí. está saltado. También no aparece, ¿verdad? No. Ok, vamos al último, Génesis 1:2. Sí. Tú pues le vas a decir a mi mamá. Génesis, ¿qué, hermano? Génesis 1:2. Yo pensé que creía en Jesús. Entonces ellos son como ateos. Prácticamente no reconocen a Cristo. Génesis 1:2. Ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta,
Y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad a causa. Y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie ¿Cómo dice de el las voz? aguas. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios, Se movía. la fuerza activa. Y la fuerza activa, dice. Hay un pecado que Dios no puede perdonar. Es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y por eso lo niegan. También niegan al Espíritu Santo. Le llaman fuerza activa. Niegan el Espíritu de Dios. Esto está tremendo. Está grave. De hecho, yo lo tengo marcado como rojo. Para ellos, pídeles que te expliquen qué es el Espíritu de Dios. No, es una fuerza activa. Por eso no aparece nunca ahí, en esa Biblia, de la Watchtower, reconocido el Espíritu de Dios. Ok. Sino que siempre va a aparecer como una fuerza activa. Están negando el Espíritu de Dios. Hay una paréntesis aquí, sí dice espíritu, pero nomás dice espíritu. No, niegan el Espíritu de Dios. Y eso Jesús dijo, no hay pecado que Dios no pueda perdonar, excepto blasfemar contra el Espíritu Santo. Y ahí no aparece. Está mutilada. Está mutilada. Y también le faltan citas bíblicas. Y es una Biblia moderna del siglo XVIII. ¿Cómo puedes compararla con una del siglo XVI? ¿Cómo puedes decir, es que había sobrantes? ¿Cómo puede haber sobrantes? Si Biblias más antiguas corroboran que ahí están las citas. Pero como les enseñan a no voltear hacia ningún lado, la Biblia dice escudriñarlo todo y retener lo bueno. Y ellos prefieren no escudriñar nada más que lo que a ellos les han indicado, porque de alguna manera pues también tienen una religión cómoda, que han hecho pacto con el Estado. ¿Por qué? Pues lo vemos, son una asociación religiosa registrada ante el Poder Civil y reciben instrucciones del César moderno, en la cual se los indica, hoy no se van a reunir a adorar a Jehová, a sus casitas, a sus casitas. ¿Y qué están obedeciendo? A César, no están obedeciendo a Dios. Han ignorado Salmo 91. Así que no es con la intención de no ofender a ningún testigo de Jehová, pero que por favor investiguen, porque podrían estar arriesgando su salvación. Cristo es el Jehová del Antiguo Testamento y Él es el Creador por voluntad del Padre. Que busquen a Dios mientras pueda ser hallado, pero que reconozcan a Cristo como Redentor y Salvador. 4:29, por favor. 4:29. Eso me dejó en shock. Tú puedes arreglar también, ¿no? Para mí no tendría caso hacer el libro entonces. ¿No tiene caso qué? ¿Ves? No tiene caso que lean la Biblia entonces. Porque La Biblia es el plan de redención de nuestro Señor Jesucristo. es la palabra de Dios, Sí. pero la han mutilado. O sea, yo digo, de mí no tiene caso que ellos lean su... Bueno, ¿Para qué? ¿Ellos para qué? es que es una secta que se levantó por medio de un masón, Charles Russell, que está enterrado en un cementerio masónico, y él fue el fundador de esta religión, que se ha proliferado a nivel mundial, con muchos seguidores, y creen estar en la verdad, no creen en Jesucristo, no creen en el Espíritu Santo, como la personalidad de Cristo. Vaya, es una secta Yo la verdad me hizo sentir mal porque anticristo. te hace sentir como que se están burlando de nosotros. Si no quisieran la Biblia, pues ¿para qué utilizarla entonces?
Lo que pasa es que les han acomodado, les han infundado una religión diciéndoles que es la verdadera. Y ese es el grave problema, es el engaño de Satanás, que tiene muchas tendencias, muchas maneras de engañar a uno a los escogidos. Porque ahí estoy seguro que ahí hay mucha gente noble, hay mucha gente honesta, que concienzudamente buscan adorar a Dios, pero niegan a Cristo y niegan al Espíritu Santo. Y creen que Jehová, haz de cuenta que es una religión como los musulmanes. Ateo, Alá, para ellos es Alá. nada más. Ajá. Entonces es una religión más. Vamos a entonar este himno, por favor. Paso a paso Dios me guía, ¿qué más puedo ya pedir? Nunca dudo de su gracia, pues conmigo puede ir. Paz divina y consuelo, al confiar en él tendré, pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Paso a paso Dios me guía, gozo siempre al alma da, fuerza da al que es tentado, lo alimenta del maná. Paz divina y consuelo, al confiar en él tendré, pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Paso a paso Dios me guía, de mi afán fatigador, el descanso ha prometido en su reino mi Señor. Paz divina y consuelo, al confiar en él tendré, pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Amén. Demos gracias. Ahí está. Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. Damos gracias, Padre, por esta información que nos permite confirmar vientos de doctrina y confirmarnos en la fe de nuestro amado Jesucristo. Ayúdanos a escudriñar más y mejor para evitar errores o también interpretaciones humanas. A siempre confiar en una, así dice Jehová, guardando todos sus mandamientos. Que este mensaje pueda llegar a las personas indicadas que buscan la verdad como un tesoro escondido, para que puedan despertar sus conciencias y puedan hacer cambios antes que sea demasiado tarde. Señor, bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra. Bendice a aquellos que están siendo ya perseguidos por causa de tu santo nombre. Danos la fortaleza, danos el fuego que ardía en el corazón de Daniel, el valor de Pablo, la sencillez de Jeremías y de todos tus héroes que han proclamado el Evangelio de la verdad presente. Quédate con nosotros, por favor, en este santo día e instrúyenos en espíritu y en verdad, pues te lo rogamos en el nombre sagrado que es por sobre todo nombre, a nuestro Señor Jesucristo, sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén.